En esta ocasión tenemos al señor Takato. Pues él está acá porque pues quiere compartir una experiencia de a un conocido que le pasó al señor Takato. Entonces, señor Takato, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues ahí, gracias por la invitación. Bienvenido al primer podcast. Usted es el anfitrión del primer podcast de este canal. ¿Cómo se siente usted sabiendo que es el primer invitado? Pues bien, esperando que no nos quedemos en solo esta historia, sino hayan más invitados y que todo esto compartido pues son experiencias que han vivido o hemos vivido algunos de nuestros conocidos y no sé, es algo escalofriante pero cierto a la vez, entonces sí me gustaría compartir. Muy bien, señor Takato. Entonces, señor Takato, pues él es una persona, ya bienvenido, y él es una persona como todos nosotros, que ya sea que es un estudiante, ya sea que es un trabajador, ya sea que se dedique a cualquier cosa, pero es una persona como todos nosotros que hacemos cualquier actividad en nuestra vida. Entonces, él tiene una historia que es muy interesante. Le vamos a dar la oportunidad para que la cuente el día de hoy. Y pues, señor Takato, cuéntenos qué historia usted nos quiere contar el día de hoy, basado en un hecho real. Pues resulta que tenía un compañero de trabajo que trabajábamos en un restaurante de comida rápida, en donde elaboramos pizzas. Resulta que tenemos un día de descanso a la semana, por lo que el compañero era de lejos, era de la costa, parte de la costa, Coatepeque para ser exactos. Y esta persona pues salió de descanso un día viernes, un día jueves, su descanso era día viernes. Y el sábado que regresaba de turno, pues lo vimos así algo mal, así todo pálido y todo ojeroso, con sueño. Pero ese compañero había viajado o iba hacia su trabajo, ¿cómo fue eso? O sea, él salió de descanso un día viernes. Ah, de O descanso. sea, él descansaba viernes. Ah, bien. Salió de descanso, digamos, salió de su turno el jueves y descansaba viernes, por lo que el jueves se fue para su para su casa, su ciudad natal, y resulta que descansó el viernes y todo ese rollo, y el sábado le tocaba entrar en el turno de la mañana, por lo que salió de madrugada de su casa, si no es que todavía estaba oscuro cuando sale de su casa. Relata él de que todavía estaba oscuro cuando salió de su casa, Eso en la madrugada. pero sí por horas de la madrugada. Pero cuando llegué yo de turno, eh, le pregunté si se encontraba bien y me dijo que sí, que estaba bien, solo que venía un poquito desvelado. Viniéndolo el compañero que siempre es una persona alegre y una persona caritativa, que siempre llegaba a alegrarnos a todos, lo vimos bien callado, bien tenso, y siempre que regresaba de descanso de ir a ver a sus familiares, regresaba contento. Entonces se nos hizo un poco extraño, a lo que nos acercamos a preguntarle y lo llamé por su nombre, por, por su nombre, y le pregunté que si se encontraba bien, porque mis compañeros y yo pudimos observar de que se encontraba él un poco pálido y se encontraba todo ojeroso, pero nos imaginamos que era por el viaje de Coatepeque hacia Shela, que fue de madrugada. Nos imaginamos que por eso venía él un poquito como que desganado o cansado, pero siempre había viajado y nunca habíamos notado
esas expresiones, ese cambio en él así repentino, ¿va? Entonces esperamos a que terminara el turno y cuando terminamos el turno nos acercamos a él y le preguntamos qué le había pasado y nos dijo que venía venía contento de ir a ver a su mamá, a sus familiares allá en la costa. Cuando salió de madrugada, como en todas sus rutinas, ¿va? Encendió su moto. Él se transportaba en moto, por ejemplo, se me olvidó comentarles que él se transportaba en moto. Encendió su moto, calentó su moto antes de salir de su casa. ¿Eso como a qué horas fue más o menos? Pues no era de la madrugada, no sabría decirle exactamente la hora, pero fue en la madrugada. Entonces él contaba que estaba asustado y que no sabía Más o menos como qué horas fue eso. cómo contar horas de la madrugada, pero la hora saber, pero él relata que todavía estaba oscuro cuando él venía hacia acá. Sí, entonces antes de las 4. Entonces teníamos ahí al compañero preguntándole qué le había pasado, pero a la hora de que él contaba se paniqueaba y como que tartamudeaba, como que se ponía así bien asustado, entonces nos causó bastante intriga a lo que le preguntamos, ¿verdad? Que si se sentía bien y nos dijo que sí, que todo estaba bien, solo que no quería contar nada de lo que le había pasado porque él no creía en situaciones paranormales o cosas por el estilo, porque él era una persona bien religiosa y asistía mucho a la iglesia, entonces él decía de que no creía en ciertas cuestiones, entonces no nos quiso comentar nada, sino hasta 3 días después que ya lo notamos un poco más calmado, que él solito se nos acerca a contarnos de que venía para el trabajo, para Shela, ¿va? Cuando venía en su motocicleta, cuando dice que pasa por una vuelta y había unas personas esperando bus. Y esas personas que estaban esperando bus, me imagino que también para sus labores o... Pero eso, mero, ¿dónde fue? él relata que despuésito de Coatepeque, por Colomba más o menos. Y había unas personas ahí esperando el bus o el pick-up o el camión, no sé cómo lo llaman ellos allá, pero relata él de que cuando él pasa con su motocicleta, un par de campesinos y personas va del sexo masculino, pues le empezaban a tirar besos, va, y le empezaban a decir adiós guapa y todo eso, y él se quedó así como que extrañado porque eh, él venía así con casco y bien abrigado y todo ese rollo, o sea, y bien se notaba que era la silueta de un hombre, ¿va? No, él no entendía el por qué le tiraban piropos y todo eso, ¿va? Entonces él hizo caso omiso de eso, pensó que se trataba de una broma, pero conforme siguió su trayecto, más adelantito, casi llegando a donde están las meras curvas de Colomba, las curvas mortales que le llaman, se topó a otros dos campesinos que iban caminando y le sucedió exactamente lo mismo. Entonces le tiraban besos y le decían adiós guapa o qué bonita o a dónde vas o te acompañamos. Escuchaba varios comentarios a los que él bien intrigado, ¿va? No le puso tanta importancia y siguió con su camino. Entonces más adelante, ya casi al amanecer, ya el sol empezaba a salir y le pasó en una tercera ocasión. Le pasa en una tercera ocasión donde él dice, donde era solo una sola persona, ¿va? Que estaba sentada y le dice adiós guapa. Y él ya molesto pues con esa persona quiso ver qué onda, qué le estaba pasando, ¿va? Porque ya en tercera ocasión ya no era una coincidencia ni se trataba de una broma o que se habían puesto de acuerdo para fastidiarle o molestarle, ¿va? Pero él se paró cuando vio a la tercera persona A la o... tercera persona No. se separó, o sea, detuvo su motocicleta
y mientras estaba bajando la velocidad, porque no paró de un instante, sino que estaba bajando la velocidad, cuando empieza a bajar la velocidad y se da cuenta que, que el sol ya está saliendo, y como venía en contra del sol, se dio cuenta de que en la sombra de la motocicleta donde él venía una segunda persona haciéndole sombra en la parte de atrás de él, o sea, venía atrás en la moto con él. Él asustado pues vio el retrovisor, y cuando vio el retrovisor no había nada, y volvió a ver la sombra, y una vez más efectivamente la sombra ahí estaba. Pero él dijo que sí, o sea, lo que le estaban entonces diciendo cuando pasaba cerca de aquellos campesinos era que llevaba a alguien atrás, pero lo pudo ver, o sea, lo vio que era, me imagino que una mujer iba. Me imagino que sí era una mujer, porque o sea, lo que él relata pues de que él estaba asustado porque, o sea, él vio la sombra, detuvo la moto así, no rápidamente, sino que fue bajando la velocidad para ver y para preguntarle a la tercera persona, ¿va? Por qué le llamaba, o por qué le estaba tirando piropos o algo por el estilo. Cuando él se percata de que en la sombra que ya hacía la moto de él, se miraba una segunda persona, por la cual él rápidamente no volteó atrás, sino que buscó algo más fácil que ver el retrovisor, y en el retrovisor no había nada. Y cuando y no voltea para nada, porque como por el retrovisor se aseguró de que no había nadie. Pero no sentía algún Vuelve, peso extra por si venía solo. pues no, eso no es lo que relataba él, va, lo que relataba él de que volvió a ver la sombra, y la sombra seguía, entonces él frenó de romplón, va, y se bajó de la moto, y cuando bajó de la moto no había nadie, va. Se bajó y le preguntó al otro hombre que sí había visto, ¿va? De que había visto, ¿va? Y cuando le pregunta a él, le dice, cuando, cuando se baja de la moto, llega donde estaba aquel hombre y le dice, eh, ¿y tu novia? Le dice. Y lo que él le responde es, yo venía solo, le dijo. No, pero venía una chica ahorita contigo, una chica así bien hermosa, de vestido blanco. Y como se me caen de ojitos, yo pensé que quería algo conmigo, por eso fue de que yo le tiré piropos, no era por molestar a tu novia, pero ¿a dónde se fue? Le preguntó, le volvió a preguntar el campesino, ahí, a lo que él le respondió es de yo venía solo, o sea, no venía con nadie. O sea, ¿cómo viste a la persona X? Y nada, o sea, los dos se quedaron en shock, ahí, y empezó más la salida del sol. Y cuando empezó más la salida del sol, él se dirigió al trabajo, por lo que llegó todo pálido, y eso es lo que nos relata él. Es algo pues increíble, va, que hasta la fecha todavía él la sigue recordando, ¿va? O sea que él cuando venía, él no, él venía normal, venía conduciendo, pero él no traía ningún pasajero. Y, y una entidad se le llegó a, no solo a subir, sino llegó a mostrarse delante de la gente, porque relata que el último pudo ver a una persona que iba atrás de él. Entonces, pues eso sí da miedo, porque que venga alguien ahí, que las otras personas lo puedan ver, porque a veces hay cuestiones de que solo se lo muestran a uno, pero se le mostró a él, sí, eso sí, la verdad que sí da terror. Como comentaba en un principio, él es bien religioso, y comentaba de que, o sea, tal vez era un espíritu maligno que lo quería conducir a algún lado, pero quizá se le apareció un ángel, contaba él, de que fue la tercera persona para la cual se detuviera, porque si él lo hubiera seguido no se hubiera dado cuenta que iba con otra persona, y quizá lo hubiera llevado por un camino diferente hasta para en la muerte, ¿va? Sí, porque puede que si las otras personas los miraban, o sea, sí había algo ahí, no era que él hubiera estado imaginando alguna sombra por detrás. Y eso me da mucho que pensar, porque yo hace unas semanas
hace unas semanas cuando yo viajé por ese lado de allá y yo venía en la noche por Colomba, pero no es que a mí se me subió nada, no, pero como uno tiene una vista periférica que puede ver hacia los lados, entonces uno no va viendo solo el centro, sino, por ejemplo, si se mueve un chucho por acá, uno va a reaccionar porque tiene una vista periférica. Y recuerdo que cuando venía, ya eran a las 7:20 de la noche, cuando yo venía empezando a subir ya la pura montaña de ahí de Coloma, vi que a mi izquierda había algo cuando yo iba en camino. Tiré la luz alta, pero aún no se podía ver porque la luz alta me tiraba hacia enfrente, hacia más a distancia, pero hacia enfrente. Y recuerdo que yo vi que algo estaba parado ahí, algo pequeño. Y yo dije, o sea, una persona pequeña no puede ser, va. Algo está parado ahí. Y yo, cuando pasé ahí de día, no recuerdo haber visto un poste o algo que fuera ahí donde iba yo, no recuerdo haber visto eso. Entonces, muchas gracias por compartir, señor Takato, esa primera historia en este primer episodio del canal. Esperamos subir más y pues esperamos que no sea la única vez que también me acompañe aquí, porque he escuchado ahí que usted tiene un par de anécdotas que por el tiempo no le da ahorita para contar, pero todos comprendemos eso. Y gracias a los que ya escucharon esto, pues por escuchar, y recuerden que estos son anécdotas de personas como nosotros, cualquiera. No somos nada, ni influencers, ni nada. Simplemente personas que desean compartir sus historias de la vida real, de hechos reales que ha pasado a sus conocidos, y